Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando, buenas noches. Estoy muy contenta de volver a saludarles en estas transmisiones de Trascender Conciencia, en donde tenemos conversaciones con personas realmente de lujo que nos platican diferentes maneras en las cuales podemos aplicar la ciencia con diferentes sentidos, propósitos en un ambiente profesional, laboral, académico, industrial y mucho más. El día de hoy tengo una invitada muy, muy especial y ahorita se las voy a presentar. Y primero me quiero presentar yo, para quienes no me conocen, yo soy Adriana Espino del Castillo, yo soy mentora de carreras científicas y también soy intérprete y mediadora científica. ¿Eso qué quiere decir? Que me gusta fungir como un puente entre el sector académico, la gente que trabaja con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde el punto de vista meramente científico, meramente académico, y cómo podemos generar este puente para aplicar todo ese conocimiento en la industria, en la manufactura, en toma de decisiones políticas, en políticas públicas y mucho más. Entonces, eso es parte de lo que nos dedicamos. Y pues en este tránsito de esta construcción de estos puentes que hacemos, tuve la dicha de coincidir en una red como esta, como LinkedIn, con una extraordinaria persona que comparte esta visión, esta loca visión de poder hacer ciencia en todo lo demás. Y pues por eso les quiero presentar a esta extraordinaria persona que conocí, que se llama Andrea Laranjeira. Y estoy muy contenta de que hayas querido participar en estos eventos en vivo, en estas charlas, en estas conversaciones. Muchas gracias por estar aquí, Andrea. Hola Adriana, hola a todos, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que estoy muy contenta de poder estar conversando con vos en este momento, más allá de las charlas que ya hemos tenido offline. Y la verdad que agradecerte porque, como bien dijiste, esto del poder de la red que permitió justamente conectarnos desde dos puntos distantes del planeta, literalmente, y con una idea de justamente ver la manera de unir la ciencia con los distintos sectores de la sociedad. Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la verdad es que sí ha sido increíble poder coincidir con alguien como tú en esta red, porque hemos podido intercambiar ideas de sí, es que sí, es que sí, ¿no? Cuando platicamos es que todo sí, así como lo estás diciendo, así es como yo lo pienso, ¿no? Mira, por acá nos está ya saludando Jesús Casillas, muy buen día. Platícanos de dónde te conectas. Por favor, dinos de dónde están para saber cómo saludarlos, cómo hablarles, cómo estamos muy contentos de recibirlos acá. Nelson, bueno, muy buenos días. Gracias por estar por acá. Nos gusta mucho que sean partícipes de estas sesiones, que también nos platiquen, nos pregunten, nos comenten qué es lo que van pensando ustedes de estos temas, que de hecho el tema que vamos a platicar el día de hoy contigo, Andrea, es un tema que a mí me resulta apasionante, porque justamente es meternos en una situación un tanto polémica, podríamos decir, en el sector académico. Hasta recientemente, ¿no? Se está empezando ya a hablar más en las academias de la importancia que tiene empezar a tener una visión, pues tú lo dices y lo dice el mismo título de esta sesión, que es una visión de negocio, ¿no? En la investigación científica. Vamos a ir platicando un poquito más de eso. Vamos a saludar acá a Ariel Uso, que nos está saludando desde Argentina. Bienvenido, Ariel. Y él es otra persona que les recomiendo muchísimo sus contenidos, que lo sigan. Él es un súper creador de contenidos y él habla de algo muy, muy, muy bonito que se llama la economía del conocimiento y que tiene que ver justamente con aprender a hacer estos intercambios de valor, que tiene que ver mucho con todo el conocimiento que se hace en ciencia y desarrollo, cómo aprendemos a hacer estos intercambios de valor con el sector productivo, ¿no? Les recomiendo muchísimo que lo sigan, Ariel Luso. Bienvenido, Ariel. Shamaim, buen día. Dinos desde dónde te conectas, por favor. Bienvenida o bienvenido, no sé, desde Argentina. Perfecto, desde Argentina. Muy bien, es compatriota tuya, Andrea. Súper, muy bien. Pues bueno,
Me gustaría que antes de entrar en el tema polémico que es hacer investigación con visión de negocios y qué diablos es esto, me gustaría, Andrea, que nos platiques un poco tus orígenes, quién eres, dónde estás, de dónde vienes y cuál es mmm, qué profesión científica tienes, cuál es tu origen profesional. Ok, bueno, yo soy nacida en Chaco, que es una provincia que está al noreste de Argentina y actualmente vivo en Buenos Aires. Estudié licenciatura en genética en la Universidad Nacional de Misiones, que también se encuentra al noreste de Argentina, y realicé una trayectoria científica un poco disruptiva. Trabajé poquito tiempo en investigación, luego trabajé también en el sector de organizaciones de la sociedad civil como voluntaria y también como rentada, liderando la implementación de un proyecto en territorio, y también realicé un paso por la industria farmacéutica, que estuve 7 años en la parte comercial, y ahí es donde empecé a adentrarme en esto de lo que es ciencia y negocios, y actualmente me encuentro dentro del ecosistema biotecnológico, y que justamente acá es donde agregamos un valor enorme, porque es el espacio en donde muchos proyectos de investigación, se están creando muchas startups de base científica, y en donde el desafío de comunicar la ciencia y de pasar de la idea al negocio es enorme, y en donde justamente profesionales como nosotros que tenemos esta orientación un poco más comercial, que podemos justamente comunicar y hablar ambos idiomas, que no somos mucho, pero que ojalá seamos cada vez más, es donde cobramos un rol protagónico y en donde justamente podemos ayudar a que toda esa ciencia que se produce en los distintos laboratorios pueda realmente llegar al destinatario final y llegar a la comunidad. Padrísimo. Y de hecho, ya con eso que nos platicaste, ya te adelantaste, pero años luz con la conversación, ¿no? Entonces, ya ahorita ya vimos sobre todo de dónde vienes y hasta dónde estás queriendo llegar, ¿no? O sea, ya te nos fuiste como hilo de media, decimos acá, ¿no? Entonces, me encanta, porque ya nos diste una enorme perspectiva sobre de qué va esto del... Tú empezaste este origen como científica de laboratorio, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que tú viste cuando estuviste estudiando que de alguna manera te llevó a decir, quiero estudiar temas que tienen que ver con mercado, con marketing, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué Bueno, pasó en tu me mente? recuerdo, sí, me recuerdo que la razón por la cual elegí estudiar genética fue porque a mí me interesaba mucho las diferencias entre las personas y los parecidos, y a la vez, y yo elegí estudiar genética desde que tenía 8 años, o sea que lo mío viene desde hace mucho, y cuando entré a la carrera empecé a ver las distintas ramas que había, y me pasó que durante el tiempo que hice mi tesina de licenciatura para obtener el grado académico, me pasaba que me faltaba siempre algo más. Era como que no me alcanzaba solamente con hacer experimentos, que si bien era algo que soñé con todo, o sea, desde el momento que ingresé, ponerme el guardapolvo blanco y hacer los experimentos, pero no sé si causal o casualmente, yo empecé a hacer voluntariado en territorio en ese momento, y me pasaba que las horas que yo me pasaba en el laboratorio, estaba de lunes a viernes en el laboratorio y después el fin de semana iba al territorio, había como una contradicción entre lo que yo estaba haciendo y lo que yo observaba y las necesidades que observaba. Trabajaba con familias en situación de pobreza, con una urgencia que realmente a mí en ese momento me movilizaba muchísimo, y me pasaba que no era suficiente, digamos, esto de, bueno, me gusta hacer ciencia, pero me gustaría estar en otro espacio. Y fue así que al momento de llegar a la industria farmacéutica dije, acá es donde quiero estar, porque justamente decía, bueno, alguien descubrió una patología, desarrolló un tratamiento, y encontré en el sector farmacéutico
el camino o ese puente para que llegue al destinatario final, que en este caso eran los pacientes. Y ahí fue como que dije, bueno, me interesa, y ahí me empecé a adentrar en los diferentes temas relacionados a mercado, a venta, sin saber, porque yo venía con una base científica y fui aprendiendo, y en el transcurso fui viendo también la necesidad de hacer posgrados y me formé en marketing farmacéutico. También realicé un máster en administración de negocios, realicé diferentes cursos de acceso y sistema de salud. Maravilloso. Justamente para ir adquiriendo herramientas, y porque, bueno, en el fondo sí, nunca dejamos de ser científicos, y encontraba que era un gran desafío el poder comunicar estos, en este caso, cómo era la venta, entre comillas, de estos productos que tenían tecnología, eran productos obtenidos por biotecnología farmacéutica, cómo comunicárselos a los diferentes clientes en este caso, y de manera tal de que ellos lo entiendan. Porque, digamos, una cosa es lo que yo quiero decir y otra cosa es lo que la otra persona Totalmente. interpreta y cómo toma decisiones, porque de ese diálogo surgía después que el paciente acceda o no a esa medicación. Entonces ahí empecé a adentrarme en la importancia de este tipo de temas, de conocer bien el mercado, de conocer las estrategias de comercialización, de saber comunicar el producto, y de saber poder interactuar con los clientes, poder identificar los nichos, etcétera, etcétera. Y fueron cosas que en un principio las aprendí haciendo, y después las formalicé, porque científicos, ya te dije, ante todo, entonces las formalicé también con realización de cursos, diplomaturas, máster, etcétera. Fantástico. Me encanta cómo mira, hay varias cosas que voy, de pronto no las estoy viendo porque voy apuntando todo lo que dices, y hay varias cosas que me han llamado la atención de lo que dices, que bueno, la gente que nos acompaña, no sé si tiene un perfil científico o no, pero platíquenos qué piensan de lo que nos está platicando Andrea. Hay cosas que a mí me están llamando la atención, como nunca dejamos de ser científicos, ¿no? Y el hecho de que tú tomaste esta decisión de decir, necesito complementar mi conocimiento científico con otro tipo de conocimiento, que es, no tengo ningún problema en estudiar marketing, en estudiar otro tipo de herramientas de ventas que me van a ayudar a comunicar de manera efectiva el quehacer científico para poder aplicarlo en otros campos y para poderle realmente dar un beneficio a la sociedad, que en este caso pues son los pacientes, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho cómo lo has ido articulando, porque es algo que curiosamente en el mundo académico, no sé en Argentina, pero en México no se ve tan bien que un científico esté hablando de temas de mercado, ¿no? En temas de marketing, en temas de ventas, en temas de veamos qué es lo que necesita el mercado y veamos cómo nos adecuamos lo que hacemos para lo que el mercado necesita. Entonces, de pronto es algo que no sé cómo funciona en Argentina. Platícanos un poco, ¿qué desafíos has tenido? Primero, me gustaría que nos comentes uno de los principales desafíos que ya estás, de los que nos comentaste es el tema de la comunicación, ¿no? Eh, Quizás tiene que ver con el tecnicismo que utilizamos, que nos estamos enfocando mucho en los científicos tenemos un objetivo muy particular de cómo llevar el quehacer científico, pero me gustaría más que nos platiques qué desafíos has tenido, por ejemplo, al principio con la comunidad académica, desde tu comunicación con ellos, cuando has querido hacer este tipo de, digamos, como de intercesión, ¿no? Uh-huh. De, Bien, de, bien. de Voy, empezar a voy, meter los temas. uh-huh. Bueno, voy un poco de atrás para adelante. Respecto a la comunicación, creo que algo importante es que los científicos estamos acostumbrados a validarnos entre científicos, entonces nunca nos preguntamos Correcto. cómo nos estamos comunicando, porque hablamos el mismo lenguaje. Lo que pasa cuando uno se sale del ambiente científico académico es que empezamos a interactuar con diferentes interlocutores que hablan diferentes lenguajes, entonces ahí surge el primer punto. Y atado a esto, este año comencé a dar charlas
en donde la primera que di, tuve la oportunidad, enorme oportunidad, la cual me llena mucho de orgullo, de tener un espacio con la comunidad en donde estudié. Fueron investigadores y muchos de ellos mis docentes, colegas, alumnos y demás de la facultad donde estudié, y donde justamente lo que les planteaba era esto, decir, bueno, nosotros nos formamos con un pensamiento, que también es cierto, creo que estamos ante un escenario que está habiendo un cambio de paradigma, en donde antes, digamos, y todos los que estudiamos hace unos cuantos años, aprendíamos, porque primero que nada que uno no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, la gran mayoría de nuestros profesores y personas que los han formado, nuestros profesores, venían de una cultura en donde la investigación o el científico que se dedicaba a investigación lo hacían más que nada por el honor y por el crecimiento, digamos, del conocimiento científico. Exacto. En este momento, en esta realidad, creo que mucho post pandemia y también, digamos, con el impacto económico que eso tuvo y con también el hablar de economía del conocimiento, estamos ante un escenario en donde decimos, donde vemos también la necesidad de que esta cadena de valor de generación del conocimiento sea sustentable. La investigación históricamente se ha financiado, digamos, tanto acá en Argentina como lo hemos charlado hoy en México también, de fondos públicos y en menor medida con fondos privados, y eso hace que esté un poco o falte, si se quiere, esta necesidad de salir a buscar otros recursos, y ahora ante la escasez de recursos, de nuevo, por haber salido también de una pandemia en la cual hemos sobrevivido a una pandemia, el impacto económico que eso tuvo hace que necesitemos salir a buscar recursos. Entonces, y creo que al plantearlo de esa manera, y ahí respondo a otra pregunta que me decías, creo que el desafío de poder comunicar algo así, al plantearlo, de decir, todos estamos de acuerdo que necesitamos dinero para poder realizar las investigaciones, sí. Estamos de acuerdo que no podemos depender solamente de fondos públicos porque la situación económica, no solo del país, sino a nivel mundial, está cambiando y vemos que hay cada vez más restricciones, sí. Y por otro lado, decir, ¿les gustaría también a ustedes el poder generar sus propios recursos para financiar sus propios emprendimientos, sus propias investigaciones? Entonces creo que al plantearlo de esa manera, suena hasta lógico, o sea, hasta nuestra mentalidad científica dice, sí, sí, o sea, tiene sentido el poder decir, bueno, yo produzco esto, presto este servicio o realizo este producto, recibo a cambio una compensación económica que hace que esta producción sea sustentable. Y ahí yo justo el fin de semana estuve dando una charla de venta basada en valor, y justamente lo que planteo es desmitificar que la venta es solamente un intercambio. Una transacción. Exacto, una transacción, sino que plantearlos del lado de que nosotros somos, estamos ofreciendo una solución, estamos satisfaciendo una necesidad, que recibimos una compensación económica, porque justamente para poder seguir ayudando a otras personas necesitamos poder hacerlo de manera sustentable, y el poder hablar de que como nosotros tenemos una forma, una estructura de pensamiento, como puntuaste hace un ratito, nosotros seguimos siendo científicos, no dejamos de ser científicos de acá hasta que nos muramos, justamente porque ya tenemos esta forma de pensar. Y justamente escuché una frase que me llegó un montón, que decía que nosotros, por tener esta forma de ver el mundo de manera diferente, el poder encontrar soluciones a diferentes problemáticas, tenemos una responsabilidad, sobre todo aquellos que nos hemos formado con educación pública, de poder devolverle a la sociedad con productos y servicios que resuelvan esas problemáticas, más ante un escenario en donde, vuelvo a lo de la pandemia porque creo que es lo más tangible, en donde vimos que con la ciencia salimos adelante, y que
también tenemos otras problemáticas como el calentamiento global, cómo alimentar a la cantidad de seres humanos que somos y que vamos a hacer de acá Claro. a cierto tiempo, y sobre todo esto de ver de que las soluciones vienen de la ciencia. Entonces nosotros como científicos ahí tenemos una obligación moral para con la sociedad, decir, bueno, nosotros que vemos al mundo desde los lentes de la ciencia, podemos, utilizando las diferentes herramientas que hemos aprendido en la carrera, brindar soluciones a estas problemáticas. Fantástico. La verdad es que yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo hago clic con todo lo que dice Andrea, ¿no? Entonces, y sí, la verdad es que hay mucho de lo que ahorita mencionas, de lo cual se puede empezar a desmenuzar muchísimo, porque creo, y me parece que no nada más pasa en Argentina y en México, como son nuestros respectivos países, es algo que algo que ya está enquistado a nivel global en las academias científicas. En algún momento se rompió la comunicación con las academias y con todo lo demás, y se trabaja en un silo tremendo en donde solo importa esa investigación que se realiza ahí y no se voltea a ver hacia afuera. Lo que comentabas hace rato, ¿no? Validamos entre científicos, ¿no? Validamos que lo que hacemos entre científicos, con gente que piensa igual que nosotros, ¿cómo voy a estar mal si todos los que piensan igual que yo piensan lo mismo, ¿no? Entonces estoy correcto, pero no validamos, y ese es un error. Ese es un error en la ciencia, pensar que la gente, que nada más porque te validó la gente que piensa igual que tú, estás correcto, ¿no? Y muchas veces, y quiero plantear algo que puede ser polémico en este momento. ¿Por qué? Porque tú ahorita estás diciendo muchas de las soluciones que tienen los desafíos globales, ¿no? El hambre, ¿no? El cambio climático, el estrés hídrico, que en algunos lados estamos inundándonos y en otros lados no tenemos una gota de agua. Está habiendo una serie de cosas que el CO2, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, muchos desafíos que traemos y muchas soluciones sí se van a poder resolver a través de la ciencia, pero también caemos en una arrogancia muy severa cuando pensamos que somos los que vamos a resolver todo, ¿no? Y que a veces necesitamos empezar a hablar con otras personas que también tienen otra perspectiva que nosotros no tenemos, que es una perspectiva social, económica, geopolítica, y tienen otro lenguaje, tienen otras prioridades, tienen otras formas de tomar decisiones. Voy a poner mute porque viene un camión, entonces tú continúa hablando con la conversación. Sí, bueno, sobre eso quiero puntualizar la importancia de tomar en cuenta de que el científico no está aislado, sino que está inserto dentro de una sociedad, y que lo más importante es que el científico pueda salir a la sociedad y preguntarle qué necesitan. Una frase que mencioné en la charla que di el fin de semana fue, lo cité al doctor Max de New Amsterdam, que justamente su frase siempre era, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Esa es una actitud que nosotros como científicos sería buenísimo empezar a tomar y empezar a salir de los laboratorios y decir qué necesitan, ir a los diferentes sectores y preguntar qué necesitan, qué podemos ofrecer nosotros, porque algo también que es importante tener en cuenta es que en general los científicos que llevan muchísimos años trabajando se enamoran de sus proyectos. Claro. Y es muy difícil cuando ese proyecto quizás no tiene una visión de negocios o no tiene quizás una perspectiva comercial, es muy difícil hacer ese pivot. Entonces, una propuesta y una invitación es empezar a pensar a los proyectos desde una visión de negocio, y para eso es necesario saber qué está pasando en nuestro entorno, Claro. salir a validar las ideas y utilizar el método científico, porque es con la hipótesis que tengo, salir a testear, pero salir a testear fuera del laboratorio, no testearlo solamente con mis pares, que probablemente la mayoría les guste lo mismo que estoy haciendo yo y me diga que sí, pero cuando salgo y voy a mi destinatario final, quizás la solución que le estoy ofreciendo no es la que necesita. Es Y correcto. eso también lo aprendí
haciendo un paralelismo, ¿no? Cuando trabajaba en esta organización social, que trabajamos con familias en situación de pobreza, me di cuenta de la diferencia de percepción de que, por ejemplo, o sea, uno cree que la persona necesita algo y, y muchas veces la persona en realidad necesita eso, pero necesita otra cosa de manera más urgente. ¿Y quiénes somos Claro. nosotros para decidir por sobre esa persona? Entonces, ahí entendí qué importante que era hablar con mi destinatario final. En el caso de las ventas, hablar con mi cliente, de qué manera mi producto le resuelve o quizás no le resuelve y tengo que buscar otra estrategia, pero si yo no tengo esa conversación, nunca voy a poder saber y resulta muchas veces en frustración, en decir, yo esperaba que mi producto cambie el mundo, Ajá. y sin embargo no cambió y en realidad ¿No? estaba apuntando, o sea, estaba apuntando a un cliente que no necesitaba, estaba apuntando a una problemática que quizás no era vista como una problemática. Y respecto a esto que hablaste de la arrogancia, quiero volver ahí porque creo que justamente ese es el switch que sería bueno que hagamos. De decir, no es que nosotros vamos a ser los salvadores del mundo, sino que Ujú. nosotros tenemos la responsabilidad para con la sociedad de brindar esas soluciones y de Exacto. nuevo volver al cómo puedo ayudar, de realmente ponerse uno en una actitud de servicio y poder escuchar activamente cuáles son las problemáticas y después poner en funcionamiento nuestra cabeza científica para poder brindar esa solución. Claro que sí, por supuesto. Mira, te voy a poner unos comentarios que tenemos por acá. Nelson nos dice el posicionamiento de mercado de tu producto a ofrecer a través del conocimiento. Es que es justamente eso y hay que empezar a vernos, bueno, algunos científicos ya estamos empezando a ver que nuestra ciencia se podría llegar a considerar un producto o un servicio. No somos muchos, pero sí hay quienes ya estamos empezando a ver eso y creo que es algo bien bonito que comentaba Andrea es el ver la venta no como una transacción necesariamente, porque algo también a lo que estamos acostumbrados es a dame dinero, porque estamos muy acostumbrados a que yo estoy haciendo esta ciencia que es vital para el mundo, ¿ok? Dame dinero, ¿no? Dame dinero. Entonces, ¿por qué te voy a dar dinero? Pues porque yo soy el científico y la necesito. Pero hacemos muy poco esfuerzo por realmente identificar el verdadero valor que tiene el desarrollo de ese conocimiento. Yo no juzgo que toda la ciencia, toda, sea básica o aplicada, tiene mucho valor. El detalle es que nos cuesta mucho trabajo identificar como científicos el valor que le estamos dando a la sociedad con eso. Y es parte de lo que hay que empezar a interiorizar. Y como bien dices, está cambiando el mundo y también debería empezar a cambiar la manera con la que se hace la investigación dentro de las academias, porque todo cambia, todo está cambiando a una velocidad acelerada, menos el sistema académico. El sistema académico sigue siendo un dominio de dinosaurios en donde no cambia la manera en la que se hace la ciencia y la manera en la que piensa la gente dentro de las academias. Entonces, y sin embargo, se están quedando sin recursos porque se está volviendo una situación que es, el otro día estábamos haciendo un análisis para una empresa, una chica que trabaja datos increíblemente. Estamos trabajando con un proyecto para una empresa con base en datos, en donde nos dimos cuenta que su área de investigación y desarrollo está completamente desvinculada del resto de la organización. Entonces es su laboratorio que a final de cuentas es su eje de números rojos, ¿no? Es, de números rojos me refiero financieramente hablando, o sea, tienen capital humano ahí trabajando con invenciones, trabajando con investigación y desarrollo de cosas que a final de cuentas están completamente desvinculadas del resto de la organización. Eso va a terminar siendo un riesgo económico para la organización. Imaginémonos ahora eso a escala global. La academia está completamente desvinculada de lo que sucede en el resto del mundo y no estamos acostumbrados a trabajar de manera coordinada, ¿no? Entonces, yo sí creo súper importante esto que se está empezando a gestar con lo que haces, con lo que hacemos de este lado también en Proyecta Ciencia. Me parece muy bueno esto que empezamos ya a generar cada vez más conciencia sobre la importancia que tiene
hacer esta vinculación. Te voy a leer un poquito más. Dice, en México es muy tabú el hecho de estudiar dos carreras diferentes y me imagino que a lo que se refiere Carlos Mauricio acá es al hecho de que tú estás incursionando no solamente en tu carrera de ciencias biológicas, de biotecnología, de genómicas, sino que además te metiste a estudiar algo completamente, podríamos pensar divergente, que es el hecho de meterte a tema de negocios, ventas, marketing, ¿no? Pero pues ahora sí que, Carlos, estamos metidos en el momento en el que se vale transgredir estos tabúes, ¿no? Y por acá nos dice también, a mí me gustaría ser como Andrea, es un muy buen ejemplo a seguir. Nada te detiene, ya la conoces, síguela, aprende de ella y nada te detiene a que puedas ser como ella, ¿no? Justamente por eso es que me gusta presentarles a este tipo de personalidades que uno se va encontrando con la vida, porque nos puede funcionar como un role model, ¿no? Entonces, ahí tienes el tuyo. Nelson nos dice, esto se conoce como interdisciplinariedad en las ciencias administrativas de negocios y con otras ciencias, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces, de hecho, ya ahorita está también muy en boca el término transdisciplinaridad, ¿no? En donde ya empezamos a considerar no nada más el hecho de que yo sé muchas cosas y las puedo integrar, sino que ya aprendemos a hacer una integración mucho más a conciencia ya con la sociedad, con el ambiente, ya no nada más es que yo sepa de muchas disciplinas, sino de que cómo empiezas tú a trabajar con otras disciplinas de una manera ya que trascienda, ¿no? O sea, yo les puedo decir, mi tesis de doctorado fue interdisciplinaria, porque yo aprendí de biología, de microbiología, y salió de fisicoquímica y de geología, ¿no? Y de geoquímica. Entonces, eso es interdisciplina. Pero en el momento en el que ya transitas a hacerlo social, ambiental, geopolítico, económico, ¿no? Ahí es donde esto cambia completamente y se vuelve transdisciplinario, ¿no? Nos dicen de Shaman Group, claro, la ciencia aplicada a la comercialización es innovador, totalmente. Y de hecho, mira, el tema de que sea innovador, nos estamos tardando en hacerlo, ¿no? O sea, esto ya no debería de ser una innovación, esto tendría que ser ya como que una segunda naturaleza, ¿no? Esto ya tendría que ser algo que se tendría que venir haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos dice Romina Falcón, es que tienes un montón de comentarios, ¿eh? Nos dice Romina, vender es ayudar, ese es el nuevo paradigma. Y sí, no, Romina, porque a final de cuentas hay muchos vendedores que ya lo saben, que a eso se dedican y que se ha estigmatizado mucho el rol del vendedor. Se ve como un charlatán, como una persona que te engaña, como una persona que lo único que le interesa es lucrar con tu dinero y sacarte el dinero y tal. Ese no es un vendedor, o sea, la venta, hay que ver la venta justamente como un intercambio de valor, ¿no? Entonces, tú tienes algo que yo necesito y yo tengo una solución que tú requieres, ¿no? Entonces, es un intercambio, ¿cómo te ayudo? Y mucho de lo que hacemos los científicos es aprender a resolver problemas complejos. Tenemos un enorme capital que podemos ofrecerle al mundo. Sin embargo, nos hemos convertido ahí viene el camión otra vez, es que están haciendo la hora por acá. Están haciendo, se está volviendo la ciencia, la academia, un sector muy, muy hermético, muy cerrado, en el cual que solo yo puedo hacer esto y solo yo soy se ha hecho como una guerra de egos. No, yo no sé cómo lo ves tú, pero es quién sabe más y esto es mío y me pertenece, ¿no? Entonces, sí hay mucho todavía a lo que tenemos que aspirar y cambiar, quizás no nada más en una visión de que esto sea culpa solamente de los académicos, sino también del sistema, de un sistema que ya se ha venido enquistando a lo largo de los años, de las décadas, porque sí hay que también hacer una ampliación de cómo sucede la parte administrativa. Esta parte del intercambio, ya la parte transaccional, sigue siendo un desafío desde la parte académica. ¿Cómo haces estos, ok, vendamos lo que estamos haciendo, pero de pronto la parte administrativa te frena un poco, ¿no? Que eso es tema para otra charla, ¿no? Voy a seguir leyendo algunas de estas. Dice Nelson, las charlas son clave para la socialización del conocimiento, que permiten enfocar
las líneas de investigación empresarial para monetizar las investigaciones. Y es una manera muy, muy buena de sensibilizar a la comunidad, ¿no? De hecho, hace rato nos comentabas, yo acabo de dar una plática y vas a estar dando otras pláticas en donde se te está abriendo la puerta a la comunidad académica para que hables de estos temas. Me gusta la idea de que ya las academias están asimilando esto. Tú me sabrás decir mejor que yo, algunas de ellas no están, algunas de las universidades o centros de investigación todavía no están del todo tan receptivas con el tema, pero al menos ya se están abriendo a escuchar, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir de eso? Bueno, tengo varios temas para puntualizar. Uno, retomar esto que lo hablamos offline y que fue nuestro punto de unión, de decir, el mensaje no es dejemos de hacer ciencia, salgamos a vender, sino, como bien dijiste vos, zapatero a sus zapatos y entender que la investigación básica, la investigación aplicada y la comercialización son parte de la misma cadena de valor. Entonces, el que quiera hacer investigación básica, que haga investigación básica, el que quiera ser aplicada, que la haga, pero de entendernos todo con una visión de ecosistema, con una visión de cadena, la cadena alimenticia que aprendimos en biología de la primaria y que los que estudiamos carreras biológicas lo continuamos, entendernos todos como engranajes articulados y que justamente uno produce el insumo que el otro necesita para continuar la cadena. Entonces, eso creo que es fundamental porque también hay un poco esto de la reticencia o de pasarse al lado oscuro. Yo creo que está cambiando, las nuevas generaciones vienen con otras necesidades. Nosotros pertenecemos a una generación que está haciendo este cambio, pero las generaciones más chicas, y yo tengo la oportunidad, soy docente en la carrera de biotecnología, en una carrera de grado, y tengo alumnos mucho más jóvenes que ellos ya plantean las necesidades. Yo además doy materias comerciales dentro de lo que es biotecnología y justamente veo y realmente les digo a mis alumnos cada vez que tenemos clase, decir, ustedes no saben lo privilegiados que son de poder hablar de estos temas, porque quizás, o sea, muchos de nosotros, yo identifiqué que mi perfil comercial lo tengo desde que comencé la carrera y mucho antes. Sin embargo, no, primero que no tuve contacto con nadie que durante mi carrera haya tenido alguna experiencia en el mundo fuera de la academia, mucho menos haber tenido una empresa, etcétera. Y por otro lado, el prejuicio enorme de es pasarse al lado oscuro, es algo malo. De hecho, me pasó de yo haber rechazado una beca para hacer el doctorado y de haber ido a trabajar a la industria. Eso fue casi como traición y hoy por hoy lo veo y digo, no, o sea, fue la mejor decisión que tomé en ese momento sin saberlo, porque realmente en ese momento me dejé guiar mucho por lo que sentía y sabía que no era por ahí, no sabía bien por dónde era, pero no era por ahí. Creo que eso es algo importante y algo clave a tener en cuenta, de que muchas veces no sabemos hacia dónde, pero sabemos hacia dónde no, y eso es importante. Y respecto a esto de estudiar diferentes carreras y la transdisciplinariedad que mencionaste, creo que ahí hay dos cosas. Por un lado está la plasticidad de uno de poder incorporar conocimientos, pero por otro lado también está, y creo que esto es un gran desafío, sobre todo para investigadores de gran trayectoria. Acá hay una frase muy popular que dice: lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe y que te Es atienda. correcto. Acá Creo también que, es esa frase. exacto, eso es algo muy importante y un gran desafío para los científicos, sobre todo aquellos, de nuevo, de larga trayectoria, en los cuales son especialistas, son expertos en una temática en particular, pero ser experto en una temática particular te hace ignorante de un montón de otros temas. Entonces, esta puja entre el generalista y el experto, creo que ahí hay un desafío a trabajar y sobre todo el tener la humildad de decir, yo soy buenísimo y sé un montón de esto, pero ignoro todo esto. Y, por ejemplo, para el caso de el armado de una startup biotecnológica o de base científica,
necesito conocimientos de administración, de finanzas, de recursos humanos, de diseño, comunicación, de producción, etcétera, Claro, dependiendo del claro, producto o totalmente. servicio que tenga. Y el tiempo que a mí me lleva a aprender todo eso, es mucho más fácil que yo salga de mi laboratorio e interactúe. Y creo que los espacios como este y el pertenecer a una comunidad, a un ecosistema, explotar las redes profesionales que tenemos, etcétera, etcétera, nos permite conectarnos con las personas y Claro. decir, justamente de buscar personas que tengan este mismo propósito que nosotros, que sepan algo que nosotros no sabemos y en conjunto tirar todos para adelante, que también es algo Sí. que si bien lo hacemos desde, o sea, en la ciencia, esto de buscar quizás una colaboración o de trabajar en conjunto, pero en general siempre es dentro de la academia. Claro, entre Exacto. pares, Y un pero último no, punto, tenemos muy poca cosa como de humildad, de reconocer que hay algo que nos falta que no sabemos, sí. y casi no pedimos ayuda o este apoyo de eso que nos falta. Y no nos gusta reconocer que necesitamos de eso, ¿no? Exactamente. Y por último, algo que puntualizaste también es respecto al sistema, y esto es cierto, necesitamos políticas públicas y necesitamos sobre todo que los sistemas de evaluación empiecen a considerar la producción y la transferencia de tecnología, porque ante un sistema de evaluación que solamente me evalúa por papers, no tengo ningún tipo de incentivo para generar patentes, porque también, digamos, en todo lo que es gestión del conocimiento, si yo publiqué, pierdo la novedad, no puedo patentar, pierdo el derecho de exclusividad comercial, también la necesidad de conocer, digo, muchas de nuestras carreras no tienen una formación en lo que es gestión del conocimiento. Entonces ahí se abre otro paraguas gigante de nosotros también aprender a gestionar ese conocimiento de manera tal de poder tener exclusividad para comercialización y poder explotar al máximo digamos, los beneficios y la riqueza que nos puede generar ese producto o servicio, ese producto sobre todo que desarrollamos. Entonces, hay una cuestión, digamos, que es orgánica, que necesitamos, digamos, atacar distintos frentes, y creo que ahí roles como el tuyo, como el mío, como personas que estamos en este medio, somos fundamental, porque justamente entendemos ambos idiomas, podemos sentarlos y decir, esta persona necesita esto y esta persona necesita esto, y que se entiendan y Totalmente. empezar a posicionar estas temáticas y salir un poco del día a día, que también es difícil. Creo yo que el investigador que está enfocado en su ciencia realmente no, o sea, tiene que hacer ciencia, tiene que pedir subsidio, tiene que publicar paper, tiene que formar recursos humanos, o sea, tiene Sí, que hacer un es montón una de cosas realidad. que no nos enseñaron en la carrera, porque en la carrera no nos enseñan a gestionar personas, no nos enseñan a gestionar recursos, no nos enseñan gestión de proyectos, fuentes de financiamiento. Digo, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo, haciendo, Claro. y que se va equivocando. Entonces, también Hay una es deficiencia, importante. permítame que te interrumpa, ¿Sí? pero te vas como media y tenemos un ¿Sí? montón de comentarios. Fíjate que ahí estás poniendo un punto bien importante sobre la mesa, el hecho de que es necesario que también se renueve la manera con la que se está haciendo la educación desde las universidades, en las que necesitamos como científicos que se hable más de administración y finanzas dentro de la carrera. O sea, que no nada más nos enseñen de la célula y la mitocondria y, ¿no? ¿no? O sea, las vacuolas y demás, sino que es bien importante también empezar a tener conocimiento claro de la finanza, de la administración de personal, de la administración de proyectos, ¿no? Entonces, es algo de lo cual carecemos y que serían habilidades muy buenas. Salimos y nos quedamos con, ¿y ahora qué hago con mi conocimiento de la mitocondria, ¿no? Te voy a leer más comentarios que tenemos. Antes de eso, me gustaría solamente puntualizar algo de lo que estamos comentando. Hace 15 días tuvimos una plática súper interesante, la Trascender Conciencia de hace 15 días fue con Ian Scott Kinney, que es de Chile, es una persona increíble, él es un gringo chileno, ¿no? Pero él tiene una visión también bien interesante de esto que estamos hablando, sobre cómo
evaluar la relevancia de las investigaciones científicas que estamos haciendo dentro de nuestras universidades y centros de investigación. Les recomiendo, no me voy a meter en eso porque está grabada la charla, la pueden ustedes encontrar en el Trascender Conciencias de hace 15 días, pero vale mucho la pena que la vean, que nos escuchen, porque justamente hablamos de puntos bien importantes que acaba de comentar Andrea. Te voy a poner unos comentarios que tenemos acá que se nos están juntando. Romina Falcón nos dice, aprender a transmitir ese valor es una deuda de la ciencia para la sociedad. Tiene mucho que ver con esto que tú comentabas hace rato sobre que a final de cuentas el desarrollo científico y tecnológico, mucho del desarrollo científico y tecnológico mundial, se lleva a cabo con recursos públicos, con impuestos. Y sentimos como científicos que el mundo nos merece, pero en realidad mucho de lo que nosotros estamos generando lo tenemos que regresar a la sociedad, ¿no? Y nos encapsulamos en esta cosa de que mi ciencia, mi ciencia, mi ciencia, y oye, ¿y esto para qué sirve? Pues porque es mi ciencia, porque es mi línea de investigación. Ahí es donde se interconecta esto con la charla de hace 15 días, que es qué tan relevante es esta investigación. Si no se está publicando o si solamente un puñado de gente las está citando, realmente qué relevancia tiene que este centro de investigación continúe con esta línea de investigación, ¿no? Por acá nos dice Nelson, me parece que está alineado con el comentario de acá, para monetizar las investigaciones que permiten crear una sinergia y autogestión de recursos, ¿no? Que es parte de lo que estás comentando. Que si lo vemos de esta manera, las mismas instituciones académicas, cuando les hace sentido lo que les estás diciendo, es porque a final de cuentas es también gestionar tu propio recurso y no depender exclusivamente del recurso público o del recurso federal, que al menos en México ya están recortándolo para buena parte de la investigación científica, ¿no? Entonces, hasta este momento en el que ya estamos en esta crisis, cuando ya vimos que el agua ya no está llegando, es momento de decir, ¿y ahora cómo la cuido? ¿No? ¿Y ahora cómo le hago para buscar nuevas fuentes? ¿No? El COP27, la inteligencia artificial son lenguajes de cambios en nuestra sociedad totalmente. Y es algo que si la sociedad está cambiando, si el mundo está cambiando, ¿por qué no está cambiando la manera en la que se hace ciencia? ¿No? Muchísimas gracias por estar por acá. No sé si voy a poder pronunciar bien tu nombre, pero bienvenido Al-Behad Tahar. Hola a ustedes para explicación del sujeto muy interesante en feedback. Gracias a todas y todos. Saludos cordiales desde Argelia. Saludos desde este otro lado del mundo. Muchísimas gracias por estar presente. Nelson dice, excelente comentario, es relacionar las líneas de investigación entre lo académico y lo empresarial. También dice Nelson, qué participativo estás, muchísimas gracias. Romper los paradigmas de la academia en formación como investigadores hacia la transdisciplinariedad, ahora sí me salió, de las organizaciones empresariales con el conocimiento y su monetización. Eso es clave, como lo comentas, apreciada Adriana, apreciado Nelson, muchísimas gracias por tus comentarios. Entre los cambios de la sociedad del conocimiento y el mercado en tiempos de COVID, la inteligencia artificial. De hecho, yo soy redactora y copywriter y estoy aquí porque me interesa muchísimo aprender a comunicar el conocimiento científico. Gracias, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotras. Espero que toda esta información te pueda ser muy útil en lo que estás haciendo, súper útil. Justamente estás consolidando esto que estamos diciendo de es importantísimo que nos empecemos a meter en otras disciplinas, no importa si es de la ciencia a todo lo demás o de todo lo demás a la ciencia, ¿no? Aquí nos gusta hablar de ciencia, pero muchísimas gracias por esta labor que haces, porque justamente estas habilidades que como redactora y como copywriter tienes nos pueden servir muchísimo también a nosotros. Entonces, gracias por estar acá. Platícanos, Andrea, ahora, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué proyectos tienes? ¿Dónde te podemos seguir? Perfecto. Bueno, antes de responderte esa pregunta, quiero puntualizar una cosita más. Dime. Respecto a lo de la comercialización y a la sustentabilidad que hablamos. Dale. Que es justamente cuando nosotros salimos al mercado con un producto y el mercado, digamos, responde, nos compra ese producto, el cliente tiene disponibilidad a pagar por ese producto y nosotros recibimos una compensación económica, el mercado está validando nuestro producto. O sea, más allá de la validación que tenemos entre pares, más allá de la validación por los papers, porque citaste, como bien dijiste, esto de
dependiendo cuántas citas tiene mi paper, es cuán relevante también es lo que yo estoy investigando. Claro. Pero más allá de eso, creo que una buena manera de validar de que estoy en el camino correcto es cuando hay gente que está dispuesta a pagar y paga por ese producto o servicio que estoy ofreciendo. Así que como para cerrar la idea de la comercialización como punto y como forma también de validación. Nosotros que desde el método científico buscamos diferentes maneras de validar nuestra hipótesis, en este caso también es una validación externa. Totalmente. Que permite y que nos da un mensaje de sigan por acá, esto que están haciendo realmente soluciona una necesidad, satisface una necesidad también. Claro. Déjame hacer una pausa, sí, déjame hacer una pausa ahí también para recalcar, hay otro tema bien importante, que es algo que alguna vez platicaba con un asesor de emprendimiento científico que hay por acá en México, que también decíamos, es que no necesariamente todos los científicos y todo lo que se hace dentro de las academias tiene que ser para un emprendimiento, ¿no? Lo que comentábamos hace rato con lo de zapatero a sus zapatos. Él me daba una analogía que a mí me pareció fascinante, en donde me decía, imagínate que tienes al mejor jugador de fútbol, ¿no? Al goleador del mundo, ¿no? El mejor, imagínate el que quieras, ¿no? Ya todos tienen al suyo en su mente en este momento. Entonces, como yo no quiero hablar ahorita ni de partidos políticos, ni de religión, ni de partidos de fútbol. Entonces, que ya todo el mundo tiene el suyo en su mente. Imagínate que llegas con esa persona y le dices, ¿sabes qué? Que como eres él o la mejor en el mundo para meter goles, tú tendrías que poner tu propia empresa. Entonces, vamos a poner una empresa para hacer balones, ¿no? ¿Qué haces? Lo anulas. Anulas toda su habilidad, todo su conocimiento. Hay muchos investigadores científicos que son brutalmente buenos en lo que hacen. Y lo que queremos hacer de pronto como emprendedores y como gente que nada más está pensando en los negocios y tal, los queremos encasillar a que se dediquen a hacer negocios. Perdón, pero hay gente que sí, como científicos, emprende sus propios negocios. De hecho, el primer Trascender Conciencias, que fue en febrero, los invito a verlo, es de emprendedores científicos que hoy tienen un negocio, hicieron un laboratorio de servicios maravilloso. Esos son emprendedores. No todos estamos hechos para eso. Hay mucha gente que tiene tremendo talento para resolver cosas desde sus computadoras, desde sus laboratorios, desde su conocimiento y no están hechos para hacer negocios. Está bien que sigan en la academia, pero está bueno también que puedan tener esta posibilidad de comunicar su conocimiento de una manera en la que todos ganen. Gana la sociedad, gana los negocios y gana la institución a la que están adscritos, ¿no? Entonces, hay ahí como una cosa en la que no necesariamente tiene que ser, salte de la academia y pon tu negocio y comercializa. Ese no es el mensaje y por eso quería yo puntualizarlo. Hay muchas maneras de hacer investigación científica con visión de negocio y no necesariamente es salirte de esa habilidad que tú tienes de desarrollar dentro de tus instalaciones científicas, ¿no? Tal cual, y tomando tu ejemplo, ahí el mejor jugador del mundo puede ser asesor o advisor de la empresa que fabrica pelotas o balones y va a poder desde su experiencia indicarnos cuál es el mejor diámetro, el mejor material, el mejor peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se abre otra oportunidad para poner en valor el conocimiento y la trayectoria científica, que es el de poder asesorar, ya sea que lo haga de manera gratuita o que cobre ¿cómo es? O que reciba un valor económico por eso, pero también es importante si yo soy bueno en algo, poder poner a disposición ese conocimiento y asesorar. Como bien dijiste, si es un buen jugador de fútbol, no lo voy a poner a liderar una empresa que produzca pelotas, porque no tiene sentido, pero sí es fundamental que yo lo tenga en mi board de asesores, en mi consejo de asesores, y que me diga, y yo ahí voy a poder sacar el mejor producto al mercado porque tengo al mejor usuario que me está asesorando en ese tema. Totalmente. Y creo que eso es muy importante porque es algo que también no estamos acostumbrados a esto de poner en valor nuestro conocimiento y de sacarlo de
de solamente la presentación en el Congreso, de la escritura del paper, sino también ofrecer un servicio a las empresas, a las startups, etcétera, etcétera. Y mismo también a los organismos estatales, de poder asesorar en cuestiones de políticas públicas. Digo, hay un montón de espacios que los científicos no nos animamos a ocupar, creo yo, en gran medida por no saber que podemos hacerlo. Entonces, eso también es importante porque algo que también aprendí a lo largo de mi trayectoria es que los espacios se ocupan siempre, siempre se van a ocupar, pero qué mejor que uno, si puede agregar valor, ocupar ese espacio, ya sea elaboración de políticas públicas, evaluación de proyectos, asesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo ato con respondiendo a tu pregunta de qué estoy haciendo en este momento. Justamente pasando de la idea a la acción, encontré que de pronto tenía un conocimiento que le servía a un otro y un poco en esa puesta en valor de poder decir, hoy por hoy estoy ocupando diferentes espacios interconectados entre sí, todo siempre relacionado al ciencia con visión de negocios, ciencia y negocios, a esa interfaz, y yo elijo quedarme en el medio, porque también es importante que estemos en el medio. Hay mucha gente en ciencia, mucha gente en negocios, pero somos poquitos los que estamos estableciendo este puente. También es todo un desafío, exacto, también es todo un desafío que desde ambos lados perciban que nosotros tenemos una solución para darles, y sobre todo la disponibilidad a pagar de esas personas hacia nuestros servicios. Yo me estoy aventurando este año en justamente consolidarme como asesora en ciencia y negocios, sabiendo que tengo esta habilidad de ser bilingüe, como me defino yo, en ambos idiomas, hablar el idioma de las ciencias, hablar el idioma de los negocios, y sobre todo esta capacidad de poder hablarlo en sencillito, que creo que es algo que muy importante, ya sea para que el de negocios entienda ciencias, como para que el de la ciencia entienda sobre negocios, y salirnos un poco de los tecnicismos, que los tecnicismos es el mayor problema y que nos aleja. Yo puedo estar hablando de algo, pero si vos no entendés lo que yo te estoy diciendo, no tiene sentido, porque no estoy logrando mi cometido, que es que realmente te llegue el mensaje. Entonces, bueno, estoy trabajando en poder consolidarme como asesora, a su vez también esto de poder ofrecer un servicio tanto para aquellas personas con perfiles científicos como para aquellas personas perfiles de negocios que estén interesados en justamente brindar soluciones, ya sea productos y servicios con base científica. Mi especialidad está más relacionado, yo como soy licenciada en genética, todo lo que es relacionado a la genética y a la biotecnología es en donde yo me especializo, y es ahí en donde estoy empezando a incursionar, asimismo también en lo que es venta basada en valor, desde la perspectiva de una científica en este caso, más allá de que hay un montón de opciones y de personas muy buenas que hablan y dan consejos y tips y entrenamientos, etcétera, etcétera, de ventas, creo que también es importante, y acá hay un gran valor en nosotras que somos científicas, que de nuevo, nunca dejamos de ser científicos y los científicos nos validamos entre pares. Entonces el mensaje llega diferente cuando lo damos desde un lugar de decir, yo estuve en tu lugar, yo sé lo que estás sintiendo, sé cuáles son tus dolores, sé cuáles son tus alegrías, y esta es la manera que tengo para comunicarme. Creo que ahí hay una oportunidad, y es ahí en donde yo ahora estoy desarrollándome y tratando de conectarme con diferentes personas que estemos en esto mismo, porque como bien te había puesto en el mensaje, hace años, desde 2014 y más para adelante, que empecé a adentrarme en esta transición. En ese momento era transición industria, sobre todo transición desde la ciencia a la farma, y me encontraba sola, así que poder tener este espacio con vos y saber de que hay alguien del otro lado del mundo que también tiene la misma, que está viendo el mismo problema y que está trabajando también en esa solución,
valida de alguna manera esto, de Claro. decir, necesitamos esto, necesitamos personas que, como nosotros, quieran estar acá en el medio Ujú. y sobre todo contactarnos, sobre todo unirnos y decir, bueno, como a mí me interesa y me interesa poder ser bilingüe en ciencia y negocios, Ujú. ¿en qué puedo ayudar? Básicamente. Súper, me encanta. Y la verdad es que les quiero compartir a los que nos están escuchando, los que nos están viendo y los que van a ver la grabación de esto, que la verdad es que aquí hay una cosa que también estamos rompiendo, otro paradigma, que es el hecho de querer ser el único que lo hace, ¿no? Cuando Andrea conectó conmigo y empezamos a platicar que es, estamos justamente queriendo ser parte de este puente, es un aliciente saber que hay más personas que tienen esta visión, como ella lo comenta, pero además que les quiero confesar algo, o sea, por una parte me dijo, me estás motivando a que yo, o sea, estoy siguiendo tus pasos para yo también hacer lo propio de esta parte, de este lado del hemisferio, ¿no? Pero por el otro lado, ella también me empujó a hacer algo, a lo cual los quiero invitar, siempre y cuando tengan perfil STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ella me empujó a hacer también mi primera comunidad de Proyecta Ciencia en WhatsApp, de las cuales, si quienes quieran, me ponen en comentarios o me mandan un mensaje de directo por si quieren ser parte de esta comunidad que está creciendo. Tenemos 2 meses con esta bonita comunidad, en donde justamente platicamos de todos estos temas, emprendimiento, autonomía, eh, cómo catapultar tus investigaciones científicas, qué tipo de estrategias de empleabilidad puedes desarrollar como científico. Y entonces es del gremio para el gremio, de los científicos hacia los científicos. Y esto no se habría logrado si no encuentras a personas que hablen como tú, que tengan estas mismas perspectivas, estos mismos ideales. Y la verdad es que es algo que los invito también a que se motiven a hacer, a encontrar estas personas y lejos de pensar que son tu competencia, lejos de pensar que son personas que van a ser bloqueos en el camino, pueden ser personas que te catapulten o con quien puedas crecer en conjunto, ¿no? Estamos viviendo otra era. En las academias nos han puesto esta idea muy fuerte de la competitividad, competitividad entre nosotros, pero volvemos a repetirlo. Estamos viviendo una nueva era en la que realmente la colaboración es la que nos va a hacer llegar más lejos, ¿no? Voy a leer nada más por último, vamos a cerrar con los comentarios que traemos por acá. Aquí nos está diciendo, doctor Rodolfo Bell, bienvenido a este espacio. Vende tu ciencia, doctora Adriana Espino, medalla de liderazgo para usted y para su invitada. Muchas gracias. Gracias. Jorge Villanueva, en Estados Unidos y México está muy claro el vender tu ciencia. Claro, por supuesto, es que sí, it's a must. O sea, me parece que sí, efectivamente, Estados Unidos tiene un poquito más claro este tema. Para algunas academias, sin embargo, hay otras que se están quedando. Yo no, ay, mira, ya se me está oscureciendo. Va y viene el sol, hay mucha nube. Hay mucha ciencia que, muchas investigaciones, centros de investigación científica donde se clavan demasiado con mucha ciencia básica. Yo no estoy en contra de la ciencia básica, pero muchas veces es ciencia que no se está ni siquiera publicando. Yo estoy a favor de los papers, que fue algo que estábamos platicando con Ian hace 15 días. Estoy a favor de los papers, pero también estoy a favor de gente como Andrea, ¿no? Como yo, como otras personas, que lo que hacemos es traducir esos papers a un lenguaje en el que el resto del mundo lo pueda leer, porque ciertamente hay que reconocerlo, los papers están hechos para que solamente el gremio académico lo pueda leer y lo pueda interpretar, y lo cual cierra muchísimo la posibilidad de que esa ciencia se pueda aplicar, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es sacar eso, ¿no? Está bien que estés generando esta información, pero ¿y qué tal si la aplicamos? ¿Qué tal si la utilizamos? ¿Qué tal si con esto le damos valor y un beneficio a la sociedad, ¿no? Nelson nos dice, la aceptación del producto en el mercado depende del mercado objetivo. ¿A dónde coloques tu conocimiento? Totalmente, pues el segmento de este definirá las dos caras como investigador. Bien como asesor o emprendedor de negocios, como dices, apreciada Andrea, totalmente, ¿no? Romina, tal vez sería cuestión de sumar las metodologías ágiles al método científico, completamente. Hay veces que se puede, hay veces que no, y eso yo creo que da para otra conversación, pero sí, la verdad es que sí, creo que es súper útil que la academia empiece a tomar en consideración esto en cuanto a lo iterativo y el permanente feedback en cuanto a la solución de problemas reales. Y el feedback que se necesita, sí funciona que sea este feedback por pares de investigadores,
pero también funciona que sea un feedback hacia la sociedad, ¿no? Nelson nos dice, de hecho, como dice Andrea, es que las políticas públicas pasan a ser sectorial, de ser sectorial a ser multisectorial, ¿no? Andrea, ¿qué te parece una idea sobre el tratamiento de células madre y botánica? Puedes crear un servicio móvil digital, bien una app o una página web, en calidad de asesor en lo que se conoce como marketing digital. Bueno, ahí tú ya tienes ahí como un posible negocio con Nelson, ahí pónganse de acuerdo, me da mucho gusto. Pues Andrea, me da muchísimo gusto las pláticas que hemos tenido en este momento. Hemos pasado por un montón de cosas que la verdad creo que da para otra charla. Hemos dejado varios temas en el tintero que me parece que va a ser súper relevante que después volvamos a tocar base contigo y empezar a explorar cada uno de ellos. Alguna palabra, pero así en un tweet, porque tú te me vas como hilo de media. En un tweet, dime, ¿con qué quieres que nos quedemos de esto que nos estás platicando? Bueno, creo que el mensaje es justamente por un lado, la venta como un acto de servicio y por otro lado, utilizar el conocimiento científico para solucionar los problemas de la comunidad. Y por último, validar siempre con la persona a quienes le estamos ofreciendo nosotros nuestra solución. Súper. Eso, básicamente. Y bueno, de empezar a pensar que la ciencia sí puede ser vista desde la visión de negocio y la responsabilidad que tenemos de nosotros como científicos de poder facilitar ese camino. Perfecto. ¿Dónde te seguimos? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn y también en mi Instagram, Andrea Laranjeira Oc, y muy pronto estaré lanzando también Connexin, que va a ser mi emprendimiento de asesoramiento en ciencia y negocios. Así que entonces, síganme en mi cuenta personal, en mi cuenta, profesional, y después, una vez que estén las redes de Connexin, también vamos a estar lanzándolo. Perfecto. Desde ya invitar a todos aquellos que tengan ya sea las mismas ideas, que quieran consultar, que quieran hablar del tema. Yo estoy completamente a disposición para ayudar en lo que se necesite. Perfecto. Pues ya puse tu liga de Instagram en los comentarios, entonces para que la empiecen a seguir, síganla en LinkedIn para que nos enteremos en el momento en el que esté activa ya Connexin. Exacto. Listo. Exacto. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por participar. Ya saben que estos espacios son de todos nosotros y pues estamos viéndonos dentro de 15 días en otro Trascender Conciencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.